Bienvenida, Jenny, a Entre Paréntesis. Estoy muy feliz de poder tenerte aquí y poder platicar del mundo a través de una visión filosófica y psicoanalítica. Y pues me emociona mucho que a través de la clase que tuve contigo y de temas contextuales con amigos que están viviendo cosas ahorita, me resonaron mucho temas sobre lecturas como la de No Cosas que hemos visto y varios elementos que me gustaría platicar contigo. Muchas gracias, Joana, por invitarme. Y pues justo estábamos ahorita platicando de, como para empezar, el qué está pasando hoy en relación a la información, ¿no? Y a nuestro contexto que ahora pasa de la cosa a la información a través de la pantalla. Y tú ¿cómo percibes eso? ¿Cómo lo podríamos aterrizar a lo que vivimos hoy en día? Claro, creo que habría muchas cosas que decir al respecto, ¿no? Y depende desde qué perspectiva. De esta perspectiva que estás tú retomando, podemos justamente hablar de Byung-Chul Han, ¿no? De este filósofo surcoreano alemán, contemporáneo, vivo, ¿no? Que enseña hoy en las universidades y que está actualmente produciendo una filosofía muy actual y muy aterrizada, ¿no? Es el filósofo ahorita más leído del mundo, el que ha sido más también traducido a muchos idiomas, y bueno, eso nos habla de muchas cosas, ¿no? De que lo que está diciendo toca temas de interés, y bueno, también la crítica que le han hecho es de que se vuelve también un modo de consumo filosófico, y muchas veces, no sé si pudiste captar, por su forma de escritura, a veces se le critica también de caer en la superficie, ¿no? De slogans llamativos, pero creo que como pues una persona que está en el medio filosófico, también nos toca a nosotros pues deshebrar el pensamiento que hay detrás de Han, porque es un pensamiento muy importante, ¿no? Él está trayendo una filosofía marxista, una filosofía heideggeriana, nietzscheana, Foucaultiana, ¿no? Como lo que escuchábamos hoy en la clase, que tiene un trasfondo muy importante. Entonces, a veces sí parece un slogan, pero quizá a la vez es una forma también de criticar desde dentro del sistema al sistema, ¿no? Mediante los slogans, mediante el consumismo, ¿no? De sus libros. Y algo que habla él, que estás diciendo ahorita, es de que nos encontramos en la transición de la cosa a la no cosa, ¿no? De la cosa se refiere al objeto de consumo, a la no cosa, que sería como las experiencias y la información. Y nuestra relación con ellas, ¿no? Claro. O sea, que ahora pasa a ser más importante tal vez una imagen o la imagen de nosotros mismos, más que nosotros mismos. Claro, ¿no? Y o que un objeto. O que un objeto, Un objeto que compremos. Que ahora el mundo, dice, se torna como espectral, ¿no? Que la digitalización de nuestra experiencia en el mundo, porque nuestro mundo empieza a verse a través de las pantallas, ¿no? Está entre la realidad y nosotros, está una pantalla. Y esa pantalla es como una especie de filtro, ¿no? Del mundo. Y ahorita podemos hablar más de este asunto de las pantallas, ¿no? De la planicie, de lo que resbala, de que no genera resistencia, ¿no? Es eso. Y lo fragmentado, ¿no? La distorsión o sea, yo volteo a ver ahorita el cuarto y tengo muy claro cuáles son las 4 paredes y dónde me piso, pero si yo tengo una pantalla que representa el cuadro y se empieza a distorsionar intereses de cómo quiero que se vea el cuarto y quién es dueño del cuarto y qué quiere que yo vea, pues se distorsiona mucho lo que veo y lo que hay. Claro. ¿no? Y creo que eso fragmenta mucho también nuestro concepto de realidad. ¿No? Y de hecho la pregunta de si hay algo ahí o es generado por inteligencia artificial. No, todavía está otra pregunta, ¿no? Sobre la verdad, ¿no? Pero en este sentido el mundo se torna como muy... se disuelve ante nosotros la realidad. Dice que él se vuelve espectral, como... si viviéramos en el espectro de la digitalización. Nos dice, ya no importa la tierra, ya no importa nada tangible, sino lo que importa es Google Maps, Waze,
¿no? TikTok, ¿no? Pero ¿cómo habitamos nuestro mundo? Esa sería una de las preguntas que está inscrita en el pensamiento de Han. Como el mapa, ¿no? Exacto. Que está distorsionado. O sea, como por ejemplo el mapa tiene distintos volúmenes, o sea, no es una copia literal de la realidad material, Totalmente. sino que tiene intereses ahí geopolíticos, Totalmente. en los que sale pues, Estados Unidos con más volumen, que y minimiza volúmenes de Latinoamérica, y nosotros ni nos cuestionamos, ¿no? Es como, este es el mapa y así es. Claro. Pero incluso en lo más cotidiano de cómo llegamos de punto A a punto B en una ciudad tan grande como esta que es México, como hacerlo sin la ayuda, entre comillas ayuda, ¿no? Porque ya se vuelve una forma de habitar el mundo. Sin la ayuda de Waze o de Google Maps, nos parece casi como inconcebible, como si no tuviéramos esta idea de cómo movernos, de cómo habitamos, de cómo perdernos, de cómo preguntamos a dónde estamos. Cómo perdernos, justamente. Se vuelve súper guiado y rutinario y ya hay punto A y B y ya nunca te pierdes dentro de esos puntos que son vida al final, ¿no? Claro. O sea, siento que justo en el perderte y tener... creo que ¿cómo se llama? El filósofo. Han. Creo que habla justo de esto como... No me acuerdo exactamente la palabra, pero es como algo sublime, que en una, por ejemplo, obra de arte, sí todo hace sentido, o una explicación, todo hace sentido y entonces es como una interpretación ya dada y absoluta, pero en el momento en el que entra algo que disrupte, eso causa como una emoción que es una experiencia de vida afuera del razonamiento, que sería el perderte entre esos puntos que ya no nos perdemos porque todo es eficiente. Claro. Pero al mismo tiempo, dentro de esa eficacia y esa como... repetición de lo mismo y de esto ya como muy entendido y todo esto, también está como una cuestión muy paradójica que es la sorpresa, ¿no? Pienso en, por ejemplo, todos estos videos de TikTok, los reels de Instagram, que es la sorpresa de qué vendrá después, ¿no? Y vivimos, dice Han, por el estímulo de la sorpresa. Si es algo ya lo mismo, nos aburre, ¿no? Queremos incluso la sorpresa de las experiencias, queremos experimentar algo nuevo, ¿sí? Pero algo nuevo dentro de un horizonte de sentido que nos refleja nuestra mismidad, ¿no? Porque cuando es algo, nuevo incómodo, nadie todo lo rechaza. No es incómodo, es Tiene que ser algo dentro de nuestra mismidad, algo que te reafirme. Que nos reafirme nuestra identidad muy fracturada, ¿no? Y esta le llamaba Heidegger afán de novedades. Han lo está retomando de Heidegger, ¿no? De que queremos es como ver las noticias, ver qué pasó, cómo está la situación, de tal, pero no estamos realmente profundizando en nada de esto, ¿no? Es como cuando hay gente que dice, es que vi un TikTok acerca de el conflicto en Gaza. Entonces ya entendí, claro que estos son los buenos, estos son los malos y esto es lo que pasa. Sí. Pero entonces el cuerpo no lo vive. No, y no hay profundidad, no hay ninguna arraigamiento incluso con la información, sino que es algo que pasa. Ya lo vi, ya lo supe, siguiente. ¿Y tú crees, pero tú crees que a partir de información, no el cuerpo viviéndolo, a partir de solo información, se puede llegar a esa profundidad? Porque siento que es algo que he tenido muy consciente estos días, que con el ejemplo de Gaza, yo supe 2 años que había un genocidio y hasta que no fui a una plática y vi a una señora que fue y la vi llorar y le vi como hasta estas como, ¿cómo se llaman? Las espejos, o sea, hasta biológicamente el cuerpo no siente a menos de que toque el cuerpo la experiencia. Entonces también creo que entra este tema de demasiada información a través de información que justo como dices, ¿no? Solo entra y sale porque el cuerpo no tiene un encuentro con aquello, con la cosa. Con la otredad, ¿no? Sí. Con el otro. Sí. Nos encontramos, pues incluso por los algoritmos con los que funcionan estas redes sociales, nos vamos a encontrar siempre con lo que nos queremos encontrar. Nos vamos a encontrar con lo que ya tenemos, con lo que ya buscamos, con nosotros mismos, ¿no? Y con una definición de nosotros mismos que está reflejada por el algoritmo, ¿no? Entonces hasta he escuchado a gente que dice, es que mi algoritmo sabe perfecto que blank, ¿no? Lo que sea, como si eso fuera yo. Sí, más que el algoritmo te está insinuando a... Claro. O sea, te está perfilando. Nos está perfilando. Y claramente hay un dueño de ese algoritmo, no es que sea
omnipotente. Sí, pero no es que yo cree el algoritmo, ¿no? El algoritmo se va creando y va perfilando mis gustos y va, quizá dándome más poder sobre lo que según yo me gusta y que quizá ni siquiera es cierto, ¿no? Sí, y sentimiento de libertad y de elección poniéndote, compra entre estas dos cosas, ¿no? Claro. Sé entre estas dos cosas y ahora te sientes libre cuando en realidad te están encasillando a ser este sujeto, pero elige entre el color rosa. ¿Qué quieres ser hoy? ¿Quieres ser, no sé, modas, no? Siento que es mucho con modas. Sí, claro. ¿Quieres ser alternativa o quieres ser, no sé, intelectual? Claro. Entonces ya te sientes como en esta libertad de identidad de que no, pues me voy a poner esta ropa tal, pero al final sigues estando sumergido a este sujeto de consumo, ¿no? Como productividad y todas las normativas estructurales. Claro. Sí. Y creo que tocas un tema muy interesante que lo habla mucho Han, que tiene que ver con la vigilancia. Y esto lo está sacando naturalmente de Foucault, o sea, se está inspirando en Foucault, que tiene que ver con la vigilancia, dice Han, ya no es en el sentido Foucaultiano de que nos sabemos vigilados, o sea, pone el ejemplo de una escuela, ¿no? O una prisión. El sujeto se sabe vigilado, ¿no? Si tú no llegas a clase, yo te pongo falta, te estoy vigilando. Si no entregas tus trabajos, te pongo 0, ¿no? Eso es una forma de vigilancia y de control disciplinario. El problema, dice Han, con la vigilancia de hoy en día es que ya no es disciplinaria. Él le llama vigilancia psicopolítica. Y esto quiere decir que la vigilancia ya ni siquiera se vive como no te vives como vigilado, sino al contrario. Dice, el sujeto tiene un deseo de ser vigilado, de ponerse en la mira de todos, ponernos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en lo que sea. Sí. Tenemos el deseo de ser vistos y en este deseo de ser vistos nos sentimos completamente libres, ¿no? Porque podemos poner lo que queramos, podemos hablar de lo que se nos dé la gana. Es más, podemos vernos como anónimos, nos ponemos una máscara y decimos lo que se nos pegue la gana. Y en este sentido de libertad, dice Han, es el que nos mantiene realmente esclavizados. Que el sentido de libertad es ilusorio, es paradójico, porque gracias a que nos sentimos libres es que estamos coercionados. Sí. Sí, no hay ningún tipo de enojo, frustración que nos mueva, que nos impulse. Estamos muy felices de poder expresarnos, cuando en realidad esa expresión se queda ahí sin tener ningún tipo de impacto. Y otra vez vuelvo a que creo que es también una falta del cuerpo, ¿no? Como el expresarte subiendo un tuit en vez de ir a la calle y decirlo. Claro, sí, claro. Entonces todo el mundo como que, sí, ya lo dije, pero no hay movimiento en las cosas y creo que eso es como el fundamento, ¿no? Las cosas ahora pasan a ser un segundo plano y lo importante es el metaverso, las redes, la información. Entonces nada sucede porque al final lo que sí determina mucho en esta marxismo materialista fue el fundamento material. Claro. Qué locura, sí. Claro, sin ser, como tú dices, puede ser que sin ser vivido en el cuerpo, y esto implica como que no hay toma de responsabilidad de lo que hago. Sí. No, porque yo puedo criticar a alguien en Instagram y mandarle una bomba de cosas como de hate, ¿no? Como le llaman, y eso crea un efecto sobre el otro. Pero yo no me hago responsable sobre eso que hago, ¿no? Por ejemplo, con el ciberbullying, ¿no? Se me viene a la mente esta idea de hacer bullying a través de las redes, incluso desde este anonimato o desde este sentimiento de que soy yo y muchos otros detrás de mí haciendo eso, que ha habido hasta temas de suicidio, ¿no? Sí. Y a fin de cuentas, el que hace el bullying no se hace responsable porque lo hace a través de las redes y se vive con esta idea de anonimato, ¿no? Que no es característico de las redes sociales, es característico de cualquier masa de social, ¿no? Cultural también hay este tema de anonimato, ¿no? Sí. Y no sé, pensando en como todo esto creo que va para sintetizado es como pasa ya mucho más desapercibido y ligero nuestra relación con las cosas, tanto la persona a la que le hice bullying en este ejemplo, pero también tanto mi identidad real ante, no sé, toda esta relación de las cosas. Me viene a la mente muchos amigos míos que he platicado con ellos y yo también, lo siento, de cómo como generación nos cuesta mucho establecernos en un lugar. O sea, cómo sentimos que tenemos que estar
viajando, moviéndonos de lugar y el genuinamente echar raíz, voy a decir cosas, lugares, departamentos, pero también personas, como esta incapacidad o dificultad de tener un vínculo de mucho tiempo y profundo y con compromiso, creo que también va de la mano con eso, ¿no? Que preferimos experiencias que estimulen a tener esta relación que es mucho, necesitas tiempo, ya no tenemos capacidad de paciencia y de tiempo, claro. Necesitas poder tener contacto físico y hasta nuestros días ya son muy aislados e individuales y necesitas como que hacer las paces con que las cosas valiosas van a ser otras, que no son justo nueva información. Claro, ¿no? Sí, claro. Creo que es un tema muy interesante que está íntimamente ligado, ¿no? Con el tema de la digitalización, las pantallas, las redes sociales y la forma en la que nos encontramos con el otro, ¿no? Y si entre, como decía yo al principio, nosotros y nuestras experiencias y nuestro mundo, hay una pantalla de por medio, entonces ahí dice Hahn, ¿no? Y esto lo está trayendo de Heidegger, que hay una pérdida de arraigo, que la digitalización como es todo información y no son tanto los objetos, quizá ya, son las experiencias, como decías hace un momento, ¿no? La experiencia de vivir en tal lugar, ¿no? Y ya me cansé y ahora me voy a ir a tal otro, ¿no? Que es como la idea del Airbnb, ¿no? Que es esta idea de puedes experimentar, porque no es el lugar, no es a la casa a la que vas, es la experiencia que te va a dar, ¿no? En el bosque, en la montaña, en la nieve, ¿no? El marketing te enseña, ¿no? El usuario no busca el producto, busca la experiencia, todo está. Exacto, ¿no? Y lo que pasa es que ya no hay arraigo. El arraigo tiene que ver con esta idea como de echar raíces, ¿no? Y no echar raíces en el mal sentido, como muy conservador, que a veces se puede traducir, pero también de tener cierta conexión vital con el mundo, ¿no? Y muy importante la palabra vital, porque no significa que todo sea bonito, ¿no? Como que la gente luego quiere de que, pues, ok, esto ya me va a dar felicidad absoluta. No, vital, considerando que lo vital es también miedo, es conflicto, pero es vida, vitalidad. Claro, totalmente. Que justo pasa, creo que con esa experiencia de experiencia, llega un punto que se vuelve vacía. Porque estás como tratando de llegar a esta felicidad perpetua que nos han vendido, individual, y no, justamente falta lo vital, falta el sufrimiento con el otro, pasar ese conflicto. Claro. Y es el tema también como de lo que se resiste en el otro, ¿no? Porque a través de las pantallas, si te aparece algo que no te gusta, le cambias, ¿no? No genera resistencia, ¿no? Sí, y es esta idea de la planicie de las pantallas, ¿no? Todas las pantallas son iguales, en tanto que son lisas, son negras, están apagadas, ¿no? De ahí también, por ejemplo, el título de esta serie Black Mirror, ¿no? De Netflix, de esta pantalla negra que nos regresa una mirada, y no hay resistencia en las pantallas, no genera ninguna resistencia. Y cuando platicamos con el otro, hay resistencia, porque igual ahorita me dices, no, oye, yo no estoy de acuerdo con eso. Totalmente. Y no es como que puedo nada más voltearme e irme, o colgar la llamada, o hacerte como ghosting. Estamos aquí, no te puedes desaparecer. Entonces también es una forma ansiedad social. De encarar con el otro, que es también encontrarse con lo otro, ¿no? Con lo otro que no, obviamente no soy yo, ¿no? Que es completamente otro. Me resuena muchísimo. O sea, me resuena muchísimo el hecho de que estamos pasando mucho más tiempo con algo que siempre nos está reafirmando, como swiping yo y viendo, sí tengo razón, sí mi gusto es bueno, sí mi idea estaba bien, Y en el momento que llegas y te enfrentas a esa resistencia del otro, mi generación tiene una ansiedad social terrible, porque siento que justo es ese como, ya no puedo soportar que no estés de acuerdo conmigo, o un silencio incómodo, o todas esas interacciones que la pantalla no te lo da, o ChatGPT, ¿no? Claro. Y justo lo que hablábamos le pregunté a Chat y ya me terapió. Claro. Y esa terapeuta que otra vez nunca Chat te va a poner una resistencia dura. No, nunca te va a decir, estás equivocado, ¿no? Sí. Es un espejo que
que es adulador, ¿no? Te alaba, ¿no? El tono de chat es complaciente. Total. Y, sí, qué bonito y lo cierto, mensaje, qué inteligente. Qué inteligente eres, qué buena pregunta me hiciste. Qué buena pregunta, sí. Y si no estamos como alerta, por un momento nos lo creemos. Sí. ¿No? Porque sí, te genera satisfacción, te genera placer el reconocimiento de un otro. El problema es que ChatGPT no es ningún otro, no piensa, no tiene sentimientos, y entonces, ¿cómo podemos confiar en algo que no piensa y que no tiene sentimientos? También, ¿no? Es esta idea de la responsabilidad también de la información, ¿no? De qué hacemos con esa información, ¿no? Y de la verdad, de qué es verdad y qué no, porque sabemos que un porcentaje bastante amplio de la información que nos da la inteligencia artificial es incorrecta. ¿Y cómo crees que impacta a la gente el creerse algo que le está diciendo chat sin tal vez serlo o que sea lo mejor? No sé, como que... Pues sí, genera una idea de nosotros mismos muy particular, de que queremos todo el tiempo ser alabados. Sí. Y también como siento que el ya no entender al otro, o sea, yo estoy tan clavada con que esto es lo bueno, porque chat ya me lo reiteró muchas veces, y a ti te reiteró totalmente otra cosa, que nos encontramos luego en persona y traes totalmente otro espectro de realidad que yo. Y entonces se fragmenta todavía más nuestro, como el tejido social, a una individualización muy cañona, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Y digo, siempre hay... Antes de la digitalización y todo, siempre ha habido choques, ¿no? Claro, entre diferentes visiones del mundo y todo, pero quizás ahora nos cuesta más trabajo encontrarnos con el otro en cosas que nos parecemos, pero más bien en lo que nos distanciamos, ¿no? Encontrarse con el otro a través de la diferencia. Sí. Porque lo que rechazamos ahorita mucho es esa diferencia. Queremos que sea mismeidad, ¿no? Yo lo pensé diferente, o sea, como que yo pensaba como, yo veo a alguien y estoy acostumbrada a pensar luego en qué soy diferente. O sea, como que yo traigo este suéter, entonces esto me hace más así que yo, o ella la veo más... Pero eso no es un encuentro. Eso es solo una comparación, ¿no? Sí, o sea, siento que mi instinto, que me he dado cuenta, es como el ser original. Y entonces como que llego, comparo, y una amiga una vez me dijo que ¿por qué no nos enfocamos mejor como en el llego y veo que es un otro que siente igual que yo, que tiene esto, para permitir como un acercamiento antes de ver luego las diferencias? Claro. Pero creo que tal vez sí lo estoy abordando desde otro lugar. Pues es que encontrar similitudes también es como limar esas resistencias, ¿no? No es que esté mal encontrar similitudes, pero a veces también lo hacemos como para encontrar cosas en las que nos podemos entender, entre comillas, porque ya, te entendí, en realidad no nos entendemos. Sí. O sea, en realidad cada quien tiene otra historia, otra familia, a veces otro contexto, otro país, otra lengua materna, ¿no? Otra forma de entender el mundo que no es completamente radical porque pues de cierta forma convivimos y en algo nos entendemos, pero encontrar similitudes con el otro también es buscar limar esas diferencias, o encontrar diferencias con el otro es aislarnos aún más también, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos encontrarnos pero no haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo podemos abrir conversaciones, pero quizá a partir de esas resistencias que genera el otro? Sí, como la creencia de que todos somos lo mismo, ¿no? O como todos somos seres humanos, entonces todos somos lo mismo, una totalidad, o como el mismo universo. Hay muchas teorías espirituales. Claro. Sí, en el que es como... Hay una muy específica que creo que se llama algo del huevo, que es un universo que está viviendo muchas vidas, pero en realidad tú eres yo, solo que a mí me va a tocar vivir tu vida en algún otro momento. Y mucha gente vive así, como pensando que el otro es como del mismo universo. Es algo más espiritual. Pero creo que aquí entra también tal vez como esa intento de unificarte con el otro por esta falta que siempre tenemos de no estar completos. Claro. Y querer decir de que no, sí hay totalidad, sí estamos completos. Claro.
por no poder enfrentar como que justo esta falta de incapacidad de satisfacción, Claro. Fractura, como Claro. que nunca poder estar definidos porque siempre estamos cambiando y a veces, o la dualidad, otra cosa, ¿no? Claro. Como que poder entender las cosas más concretamente porque duele un poco, ¿no? Ver que estamos no completos Sí, con claro, el otro. sí, claro, definitivamente, ¿no? Y que a fin de cuentas el encuentro con el otro siempre, pues va a estar de por medio el cuerpo, ¿no? Y siempre va a haber algo que nos incomoda, algo que no nos parece, y también cómo, o sea, no sé cómo lidiar con eso, o sea, no de técnicas de lidiar con Sí. lo que nos dificulta, pero aceptar que hay cosas que no nos van a gustar, Sí. ¿no? Y es quizá también desde el punto de vista psicoanalítico como esta idea de, que le llamaba a Freud His Majesty the Baby, que es como queremos ser, que el bebé, ¿no? El bebé cuando nace, el infante, es el centro del universo de su familia. Es His Majesty, es el soberano. Llora y le das biberón. Quiere hacer esto, hay que hacer esto. Y que de lo que se trata, dice Freud, es de crecer implica dejar atrás esa infancia, como estar dispuestos a ya no ser His Majesty, ¿no? Que ya no gire el mundo en torno a nosotros. Eso implica crecer. Y creo que también eso está muy, ¿no?, entrelazado con lo que estamos diciendo de no ser el centro del universo, de que no todo es como yo lo veo, de que no todos me tienen que hablar bonito a mí, o de que ChatGPT, ¿no?, que nos está diciendo, ¡ay, qué inteligente! Así como puede ser que le hablemos a un niño, ¿no?, a nuestro hijo, hija, ¿no?, de, ¡ay, qué inteligente eres, qué buena eres, que no sé qué, ¿no? Y así, o sea, no es que esté mal, ¿no? Pero tenemos que estar dispuestos a darnos cuenta de que así no son las cosas. Sí. Y eso duele. Sí, pues como los golpes también de la humanidad del narcisismo, ¿no? Exacto. Como Copérnico, Exacto. que era Copérnico, Darwin con la evolución y Freud con exacto. que no somos dueños de ni siquiera nuestro Exactamente. consciente. Y estar dispuestos a dejar atrás nuestro infantilismo. Dice Freud, el infantilismo está destinado a ser superado, ¿no? Tenemos que superar eso, dice, que salir de la casa materna, no solamente de forma real, ¿no? Porque podríamos nunca salir de la casa literal, pero aún así metafóricamente o subjetivamente salir, pero salir de la casa materna implica dejar de ser un niño, porque un niño siempre está ligado, sometido incluso a sus padres. Y entonces, ¿cómo darle la vuelta a esto, ¿no? Al infantilismo. Sí. Y Jenny, tú como psicoanalista, o sea, ¿recomendarías dirías tú que el hacer un esfuerzo como generación de justamente atravesar esta incomodidad y quedarte en un lugar o tratar de tener vínculos un poco más duraderos, o sea, ¿sí crees que es como un esfuerzo que debemos hacer como generación para pues estar más realizados? ¿O crees que nada más es una transición que puede tomar otra manera de existir, pero sí puede llegar a también llenarnos? Pues mira, o sea, de entrada quizá decir que está bien o que está mal tener esas transiciones en la vida, como de no echar raíces en un lugar y de ir brincando de carrera en carrera o de sitio en sitio, ¿no? O sea, no es que esté bien o mal, sino que ya será trabajo de cada quien de pensar por qué me está pasando esto, o sea, más allá de hacer como decíamos hace rato, ¿no? De hacer un psicoanálisis de la cultura es imposible, porque la cultura no nos va a responder, ¿no? Pero podemos hacer un psicoanálisis del individuo, ¿no? El de la cultura será metafórico, será un ejercicio hermenéutico que nos ayuda en muchísimo, ¿no? Pero ya será cuestión como también de preguntarse cada uno, ¿no? De qué estoy sintiendo o qué es lo que me hace moverme, porque lo que te hace moverte es como algo de incomodidad, ¿no? Y las preguntas que se hace la filosofía, que se hace el psicoanálisis, son preguntas incómodas, ¿no? Son preguntas que nos hacen incomodarnos y mucho del psicoanálisis se trata de eso, de sentirse incómodo y a partir de esa incomodidad, pues poder hablar de esa incomodidad que no es fácil, obviamente, ¿no? Pero pues creo que muchas herramientas del psicoanálisis nos permiten pues preguntarnos por qué estamos haciendo esto, por qué no me siento, por qué me cuesta trabajo, no sé, lidiar con esta persona y mejor ya le dejé de hablar, o qué pasa con este departamento que no me siento yo y entonces quiero buscar otro, ¿no? O sea, no es que esté mal o bien, ¿no?
Sí. Pero ya dependerá de como las preguntas que surgen de cada quien, y quizá el problema es que no se hacen esas preguntas. Sí. ¿No? Sí. O sea, quizá podríamos explicarlo como, es que es algo generacional, es que mi generación así está haciendo las cosas, ¿no? Uh-huh. Y podemos explicar muchas cosas así, pero también es una explicación muy superficial, ¿no? Sí. Sí. Tal vez solo darle como justo el foco de que no siempre el progresar personalmente significa mudarte. Exacto. Que siento que es algo que nosotros crecimos con influencers que viajaban por todo el mundo. Okay. También siento que va un poco como por ahí. Puede ser, claro. Como esta vida idealizada que, no sé, como tú dices, no voy a encapsular en bien y mal, solamente es algo que está por ahí, claro, ¿no? En el aire. Alguna fantasía de, uh-huh. ¿no? De que se puede encapsular en ese uh-huh. tipo de vida. Sí. Claro, definitivamente. Sí. Me quedo pensando en muchas cosas. Pero creo que podemos ir concluyendo y cerrando. Sí, claro. Ok, creo que una de las cosas que me queda claro es que podemos hacer diagnóstico y preguntas, uh-huh. Y como que es justo chamba de cada quien ir como encontrando las respuestas. Claro. Porque me gustó mucho que hablamos en la clase de los libros de autoayuda, uh-huh. Y cómo encapsular respuestas puede ser más dañino porque claro. te limita a entonces cuestionarte y seguir cuestionándote. Claro. Entonces sí, como que tratar de tal vez un diagnóstico de justo el cambio de la cosa a la información, sus implicaciones y así, no cerrarlo a una respuesta clara. Y sí, como el surgimiento de estas preguntas, que tenemos muchas preguntas como generación, ¿no? De todo lo que está pasando. Definitivamente. Sí, de acuerdo. Creo que eso. Uh-huh. Y pues agradecerte por tu tiempo también. Pues un placer estar aquí y me pues encantó. Se quedan muchas preguntas abiertas para otra ocasión. Totalmente, sí. Muy bien. Muchas gracias, A Jenny. ti, Joana.